vamos a iniciar la reunión. Indícanos tú, Rodrigo, cómo, si quieres preguntas más al final o vamos haciendo preguntas durante la presentación. No sé cómo te acomodas más. Mira, yo para estas dinámicas, Daniel, soy un vil servidor, así que si prefieren interrumpiendo, vamos interrumpiendo. Si quieren dejarla al final, como a ustedes les acomoda. Yo creo que tal vez va a ser más dinámico que vayamos ahí conversando, dado el número de las Perfecto. personas que Sí. están ahí, así que tengan toda la libertad de preguntar con toda confianza. Sí, y justamente el grupo se caracteriza por un buen comportamiento, así que no hay No sé ningún si problema. está permitido ahí compartir, no sé si lo tenéis bloqueado o no, Daniel, estoy apretando compartir y me sale que Dame un está segundo. inhabilitado. Te voy a ser mejor co-anfitrión. Y ahí sí. Perfecto, ahí sí. Y ahí me confirman si se está viendo, por favor. Sí, súper bien. Buenísimo. Bueno, parto comentando que, bueno, recibí ahí la invitación, ¿cierto?, de parte de Daniel, de poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo con temas de BIM. Mi intención en la presentación es, primero justo la tenía al final, así que voy a hacer todo un disclaimer acá, un spoiler de lo que voy a mostrar. Pero ahí sí. Quiero partir, ¿cierto?, comentándole un poco qué es lo que vamos a revisar. Me quiero tomar un minutito para contextualizar y contarles quiénes somos como grupo. Hay varios que nos conocen ahí en dos facetas, así que ahí voy a mostrar un poco la empresa como un todo y qué foco tenemos. ¿Ya? Lo segundo es ver cómo contextualizamos nosotros esta metodología, ¿cierto?, como herramienta de cambio y lo que nos hemos enfrentado en la práctica como charla izquierda. Nosotros partimos siempre pensando los cambios, transformaciones internas en base a temas de innovación y nos encontramos con que BIM era un habilitante clave como metodología para poder destrabar un montón de proyectos de innovación, y el hecho de no tenerlo bien implementado nos entrampaba. Como que no partimos por BIM, sino que partimos la innovación, nos dimos cuenta que BIM era clave para poder desarrollar esa iniciativa. Entonces también lo voy a contextualizar en ese sentido. Y después darle un par de ejemplos súper prácticos y ahondar en uno que yo creo que es muy atingente al título, ¿cierto?, que conversábamos en la antesala de esta reunión de donde interiorizarnos, que es cómo se relaciona, ¿cierto?, un mandante con su contratista, con la constructora, los distintos especialistas. Y nosotros tenemos un caso bien entretenido porque donde tenemos inmobiliaria y constructora interna, pero separada, en el minuto que empezamos con este tema, por allá por el 2019, nos trae problemáticas que son muy normales, independientes si son o no del mismo padre. Y después mostrarle un par de ejemplos súper puntuales. ¿Ya? Parto con lo primero, súper rápido, no me voy a demorar mucho en esto. Este es un nuevo propósito que estamos empujando dentro del grupo: desafiamos nuestros límites, transformando la industria para agregar valor en entorno. Y la metodología entra clave, ¿cierto?, en el punto del medio, ¿no? Si uno habla de transformar, uno tiene que primero estar pensando en cómo uno se tiene que transformar para poder adoptar estos nuevos cambios. ¿Ya? Hace poco, de hecho, dejamos el priorizado dos segmentos de negocio, que son los que estamos concentrando y alineando toda la organización para que se vaya. Muchas veces nos conocen HR Izquierdo como una empresa de edificios, y veces que nos conocen por otro aspecto, empresa de montaje industrial, ¿cierto? En la práctica hacemos varios de estos temas y hoy día estamos concentrados en estos dos grandes segmentos, pero son varias de las empresas que a través de cada uno de su expertise va aportando al desarrollo de estos proyectos. ¿Ya? Cuando le hablaba recién de una BIM como herramienta de transformación, nosotros partimos, normalmente acá me tomo un par de minutos más largos para explicar esto, pero yo creo que dentro de este nicho o de este grupo de trabajo, yo creo que el tema de la productividad dentro de la industria, las razones que nacen, la serie de estudios que existen, es un tema que ya lo han escuchado más de una vez, así que no me voy a detener en explicar o conceptualizar eso, sino que mostrar los highlights, porque por nosotros
por lo menos para el grupo Echeverría Izquierdo, son importantes. El primero, el tema de la productividad, que está estancado hace 20, 40, y dependiendo del estudio que uno le guste tomar o leer, va cambiando los plazos, tiempo o alcances regionales. También está el tema del impacto medioambiental que generan. Aquí dos datos duros nomás a poder representar ese concepto. Y por último, algo que a nosotros nos motiva mucho también es entender que tenemos temas de productividad, tenemos temas ambientales, pero también el impacto de las personas que lo que hacemos día a día genera. ¿Ya? El hacerle la pega más fácil a un constructor en obra, le resolvemos o representa, ¿cierto?, a ese 10%, uno de cada 10 que trabajan en Chile. Y si esto lo extrapolamos a todos los proyectos que se generamos, como un metro, ¿cierto?, como algo vial, un edificio, ahí el impacto se nos amplía mucho más, ¿ya? Un poco va a ser ver el rol importante que tenemos con nosotros como industria en el impacto en la sociedad. Para ir aterrizando, y como me adelantaba hace un rato, como Grupo Echeverría Izquierdo hemos estado metiéndonos en el tema de BIM hace un par de años de manera más formal y estratégica, pero nace esa necesidad de lo que estamos empujando a través de la innovación, ¿ya? Para todos los problemas anteriores, entendemos que el vehículo, para poder generar los cambios y poder impactar de mejor manera los valores que le mostraba antes, es la innovación, ¿ya? Y lo tenemos como foco estratégico dentro de la organización. Y de hecho, el lindo problema que tenemos del día a día es que viene la instrucción de bien arriba, entonces como que no nos retan por equivocarnos, nos retan por no estar innovando, ¿ya? Y eso también nos ayuda a habilitar varias de estas cosas. La innovación la estamos focalizando en tres focos, ¿ya? Lo que es industrializar, digitalización y sostenibilidad, ¿ya? Y la metodología BIM nos dimos cuenta al corto tiempo que es una metodología habilitante y clave para poder destrabar todo el potencial que tiene cada uno de estos focos de innovación. La industrialización, para qué decirlo, ahí les voy a mostrar un ejemplo con el tema de los baños prefabricados que hemos estado trabajando. En digitalización, en una forma de levantar información, administrar y ser más eficiente en esa línea. Y el tema de sostenibilidad, que es lo que hemos estado tomando más tardía. Lo primero fue industrialización, lo último ha sido más el tema de sostenibilidad, pero también es una herramienta que nos ayuda bastante, especialmente en cálculos de huella y otras dinámicas. ¿Ya? El BIM aparece en todos los temas, ¿eh? Cuando hablamos de innovación y transformación, aquí les voy a mostrar dos gráficos de dos estudios distintos de la misma empresa y donde aparece al tiro. O sea, primero las recomendaciones de cómo ajustar esta transformación digital o la senda de la digitalización, que es uno de los focos que les mencionaba. Aparecen 5 recomendaciones de un estudio de digitalización de McKinsey que salió hace ya un par de años, y claramente 3 de esos son los que nos dicen, oye, hay que meterse en esta metodología para poder habilitar y destrabar todas esas nuevas tendencias. Tanto temas de digitalización que pueden ser un poquito más alejados tal vez para algunos, más alejados de la metodología BIM propiamente tal, nosotros la entendemos como todo un conjunto, ¿ya? Y lo mismo con temas de destrabar la productividad, que aparecen temas de relaciones contractuales, ¿cierto? Diseño, ingeniería, las mismas tecnologías. Ahí se cuantifica ese beneficio que nos puede traer. El problema que nosotros nos enfrentamos, ¿ya? Es que muchas veces cuando se habla de digitalización y transformación digital, que un ejemplo medular para lo que es temas, que el BIM es un ejemplo concreto de lo que es transformación digital, uno se marea a veces con tantas tecnologías, tendencias y cuál adoptarse. Oye, es industrialización, que el concepto de 4.0, que los datos, que la IoT, que los modelos. Y el ejercicio que hicimos interno fue analizar y entender todas esas nuevas tendencias y cómo estas nos afectan a nosotros y cuáles serían las más lógicas priorizar en base a cómo está nuestra gente, cuáles son los desafíos que ellos enfrentan, cuáles son los problemas que nuestro equipo necesita resolver, ir muy hacia la problemática que más nos interesa abordar. Entonces, a la izquierda hay una serie de tendencias, esto es como un resumen de distintos estudios y muchos se repiten, ¿cierto? Habla de tendencias de transformación digital, habla de datos, IoT, inteligencia artificial, RPA, automatización, llevar toda la nube, digitalización, comunicación y colaboración. Y por otro lado, si uno mira este zoom in, como les mostraba en la slide anterior, de cosas más puntuales en la industria, aparece, oye, el BIM 5D, siempre se habla, de hecho lo conversamos ahí en la antesala de esta reunión, que realmente se dan ejemplos de 8D incluso. No va a faltar un creativo que aparezca con una nueva tesis y hable del 9D,
pero en la práctica nosotros vamos un poquito más a lo pragmático y estamos apuntando, ¿cierto?, a sacarle provecho al 4D y al 5D. Temas de IoT, mapeo digital y curación digital. Entonces, haciendo un mix de estas dos cosas, o sea, tendencias que son transversales para distintas industrias y tendencias que son propias para nuestra industria, ¿ya? Priorizamos estos planes en la práctica, ¿ya? Y el número uno, para poder habilitar y para poder simplificar y poder pavimentar el camino hacia la transformación digital para un grupo que está inserto en esta industria, priorizamos lo que es la metodología BIM, el proyecto de datos para tener un ambiente común de datos, no solamente en el concepto de la metodología BIM por sí sola, sino que conectada con todos los distintos sistemas digitales que tenemos dando vuelta. No es que lo tengamos 100% perfecto, sino que estamos construyendo con esta lógica, ¿ya? Y aquí va a dar un ejemplo súper práctico de algo que nos pasa constantemente. Tal vez en la industria está un poquito más retrasada, ¿cierto?, con la adopción de las nuevas tecnologías. Es súper fácil de repente pegarse saltos bien acelerados, y todo el data warehouse que tenemos con información y datos los tenemos ya en la nube, todo con la última tecnología, porque no fue fácil partir de cero ocupando, como se dice la vieja jerga, la última chupa al mate. Pruebas también de conceptos tecnológicos, y no podemos esperar a que esté todo listo para empezar a probar cosas nuevas. Entonces estamos constantemente probando distintas tecnologías y tenemos ya ahí desarrollado una metodología que es muy común a la que tenemos de innovación en la práctica, y adopción de herramientas que son mucho más simples, basales, más del común de la gente, que también se van linkeando con todo. Y por último, pero no menos importante, es que todo este concepto de digitalización tiene que ir de la mano de entregarle metodologías más ágiles para desarrollar ciertas soluciones específicas, y también trabajar un tema de cultura en esa misma línea. Todo este contexto que les transmito me da el espacio para explicarles por qué hacía relación a que partíamos con un desafío, ¿cierto?, de grupo, un por qué a través de la innovación buscamos hacer estos cambios. Y dentro de esta innovación está el tema de digitalización y también de habilitante, que es la transformación digital. Y dentro de esto está BIM, y nos estamos dando cuenta que es súper vital para poder echar a correr varios proyectos de innovación, como les hacía mención, porque esto está súper interconectado, no son cosas distintas y tienen que estar bien orquestadas para poder desbloquear su mayor potencial. ¿Ya? De manera súper rápida y simple, y aquí ya voy a empezar a entrar a temas más concretos, y en el ejemplo que les quería compartir, tenemos este plan que les mencionaba en el slide anterior, que hablaba del plan BIM del grupo, ¿cierto? Estuvimos haciendo unos ejercicios bien focalizados, que se los voy a mostrar más adelante, de hecho, con la constructora y la inmobiliaria interna. Este año, y a contar, lo venimos planificando del año pasado, ya empezar a escalar la implementación correcta de esta metodología a nivel de grupo. Y para poder hacerlo estamos trabajando cosas bien macro, ¿ya? Obviamente dentro de esto hay un plan más específico para cada una de las empresas. Estamos trabajando una gobernanza para poder tener bien clarito cuáles son los roles, componentes, responsabilidades, para poder hacer que esta metodología salga y simplemente de manera bastante efectiva y rápida. Tratar de buscar siempre que hayan estándares comunes dentro del grupo para facilitar la sinergia, siempre entendiendo que todo lo que hagamos tiene que tener los tres pilares, ¿cierto?, que son procesos, personas y tecnología. Y por último, y que algo que siempre mantenemos, que estemos estar buscando constantemente distintos sistemas o soluciones que se nos acoplan a este plan. Esos son estos ejes traccionantes los que nos van a llevar a cumplir el proyecto en un todo, y también tenemos unos ejes habilitantes que son cosas súper basales, higiénicas, por poner un nombre, que son las tecnologías, los procesos que se traducen en esto, trabajo de desarrollar talento, ¿cierto? Formación, tanto la metodología como propiamente tal de BIM, como también en metodologías colaborativas para poder facilitar que esta metodología se libere, ¿no? Y también comunicar, sobre importante ir comunicando y mostrando los distintos hitos que van ocurriendo o apareciendo, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, ahí van interrumpiendo nomás o mandamos por chat. Solo súper rápido, en cada vez que estamos adoptando, trabajando la metodología, partimos con la primera que le mencionaba hace un rato, con la constructora y la inmobiliaria, pero siempre estamos abordando con estos tres puntos, siempre partimos con un porqué para todo. Entonces hacemos un ejercicio de concientizar bien la necesidad de adoptar la metodología,
que no sea un adoptar por adoptar, sino que si de verdad hay un dolor o una necesidad, o si no existe, hacer ejercicios prácticos de mesas de trabajo, charlas que les haga ver esa lógica. ¿Ya? En los ejercicios de la unidad de negocio en que no ha resultado de buena manera es cuando ese por qué no solamente está bien entendido, bien resuelto, bien concientizado dentro de los equipos, especialmente, como les mencionaba al comienzo de la charla, de niveles de director y gerente general, esto está bastante avalado, ¿cierto? Pero necesitamos siempre empezar a llegar a quienes lideran los equipos y quienes hacen la pega, que son los más importantes, y esos son los principales que tienen que entender o asimilar, o que a ellos lo nazcan como propio, lo importante es adoptar esto. Después de la práctica, el paso 2, ya tema súper más de libro, por decirlo de alguna manera, es presentar los distintos usos, priorizar cuáles son los que realmente necesitan y hacer un plan de trabajo específico para poder cambiar y entender los procesos que ellos intervienen, para poder implementar estos usos y por último ya levantar un plan concreto basado en los 3 pilares de procesos, personas y tecnología, cosa de poder implementar bien los usos. ¿Ya? Aquí nos hemos encontrado un poco también lo que pasa cuando aparecen distintas tecnologías o aparecen distintos oferentes con, mira, este software me hace esto, esto otro, en caer mucho en el por qué queremos hacer esto. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el problema que realmente quieres hacer? Si es que no somos capaces de responder esa pregunta, simplemente ese uso no tiene tanto sentido, más allá que le veamos que es súper choro, entretenido, mientras no le veamos un uso concreto, que nos vaya a entregar un valor concreto, es algo que no se termina priorizando. ¿Ya? Los usos que hemos priorizado, ¿ya? Son los que están acá enlistados. ¿Ya? Obviamente el ejercicio que se hizo y que se viene trabajando hace años con Plan BIM facilita todo, empezar a hablar del mismo idioma, ¿cierto? De usos de esta metodología y poder tener un idioma común y un entendimiento común. Hoy día estamos trabajando en estos que enlistamos acá, ¿ya? Los que tienen un color verde cuando ya hay un trabajo más concreto, hay resultados, ¿cierto? Ya hay proyectos que lo están utilizando en la práctica como algo más estándar. Y los que están en un color más gris son cosas que estamos probando, estos temas de pruebas de concepto, ¿cierto? Estamos analizando y entendiendo bien cuáles son las herramientas, los usos que tenemos para poder empezar a ejecutar un plan concreto, como le mostraba en la slide anterior de su uso. Y nosotros también hicimos como una subagrupación para poder entenderlo. Dentro del grupo nos pasaba que tenemos distintas empresas que tienen distintos objetivos, ¿cierto? O distintas necesidades, ¿ya? Y pusimos estos 4 titulares que están abajo. En la práctica hay algunas empresas que tienen que tener un rol más de diseñar, más de definir qué es lo que se va a terminar ejecutando, ¿ya? Y tienen cierto tipo de problemáticas comunes cuando están en ese rol macro, por ponerle un nombre. Y después tenemos otros que toman el rol más de estudiar, más de entender cómo se tiene que enfrentar la propuesta, cómo yo hago mi PEP para poder presentarlo, ¿cierto? A las distintas licitaciones que uno participa. Entonces son otro grupo que se involucra ahí. Después hay algunos que directamente construyen, simplemente también que tenemos temas de control. Y por último, hay unos que están más preocupados del resultado final de la buena implementación de una metodología BIM, que es cuando ya se entrega los as builds, porque entran en etapas más de mantención y servicio de todos estos proyectos, y es un poco el uso que empiezan a mirar o buscar. ¿Ya? Ahí planteamos, dependiendo si son cosas que ya estamos trabajando, trabajamos también los mismos software que estamos utilizando para poder echar a correr esta metodología. ¿Ya? Es, Rodrigo, consulta rápida. Como antes, dale. antes también hablabas de el trabajo colaborativo y demás, ¿aquí en este esquema trabajáis en algún servidor conjunto o por separado? Esa es muy buena pregunta. De hecho, Paula, te pido que me hagas la pregunta en 2 slides más. ¿Eh? Ah, vale, No ayuda ahí, pero muy atingente la va para pregunta. allá. Pero te Ya. mando un adelanto. O sea, el primer problema fue en qué ambiente trabajamos y en este concepto que te mostraba hace un rato, no solamente una problemática que tenemos o que tuvimos que enfrentar por el tema de BIM, sino que hace años estamos trabajando en cómo toda la organización trabaja dentro de un mismo
ambiente. Algo tan simple como que yo creo, bueno, ahora es, ya habiendo pasado más de un año, es tan natural estar en Zoom, Teams, Meet y todos los demás. Veníamos trabajando con eso antes para poder facilitar también las reuniones con hora y todo. Y nos pilló enhorabuena bien parados. ¿Ah? Pero es bien difícil a veces poder alinear a todos en un mismo esquema o ambiente para poder echar a correr estos proyectos digitales, la verdad, que tienen un tenor digital. Mira, de hecho, aquí para adelante les voy a mostrar un par de ejemplos. ¿Ah? Ahí me pautearon un poquito y puse tantos ejemplos como me daban temas del plazo de tiempo que habíamos conversado ahí previamente. Tengo otras cosas ahí detrás que dependiendo de la conversa podríamos llegar a mostrar, pero quería mostrarles un proyecto en particular que fue el primer ejercicio de subir la madurez de la metodología en la relación que tenía la constructora con la inmobiliaria dentro del grupo. Si tú les preguntabas, esto ya fue como el 2019, a comienzos de 2019, si les preguntabas, oye, ¿usted ocupa la metodología BIM? La respuesta era sí. Después tú preguntabas, ya, ¿pero qué hacen? Nosotros modelamos. Perfecto. ¿Qué es para ti? ¿No? El BIM es el modelo que yo les doy de directrices y todo, pero es el modelo, el 3D, el problemática que siempre uno encontraba. Y habían algunos que lo ocupaban para ciertas cosas, pero no era muy, no estaba tan bien integrado o coherente. Y de hecho, partiendo respondiéndote la pregunta, Paula, en ese minuto el modelo viajaba, ¿cierto?, a punta de mails o link de OneDrive o SharePoint, que es la plataforma que nosotros tenemos para los documentos en general. ¿Okay? Entonces, lo que quisimos plantear fue algo súper simple, súper básico, pero fuimos como a la base de la metodología ya. Oye, aquí claramente ustedes dos tienen que trabajar de manera súper coherente y trabajamos con una mesa de trabajo, con un equipo. Normalmente todos los proyectos que nos toca enfrentar, planteamos una mesa de trabajo que lidera las decisiones. Tratamos que sean no necesariamente gerentes generales, al revés, que sean gerentes o los que hacen la pega, ya a los que les duele esto, que son los que más van a encontrarle sentido trabajar en esto, y planteamos un objetivo concreto. Entonces, el problema de metodología anterior en la práctica era en proceso de diseño, estudios largos, desgastantes, optimizados, todo lo que normalmente saltan con estos temas. Y separamos las necesidades de abordar en tres cosas muy particulares. Había un gerente de proyecto que tenía el dolor de que esto era una iteración constante y no llegan a nada concreto. Cuando empezamos a tirar el hilito del modelo, nos dimos cuenta que muchas veces, no todos, pero muchas veces hacían el juego del 2D, 3D, 2D, que no tenía ningún sentido. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Habían muchos gerentes, de hecho, me decían, oye, si nosotros trabajamos 3D, pero cuando empezamos a mirar el proceso detallado, cómo recibía la información, cuál es la fuente de información original, cómo te das cuenta claramente que estaban prácticamente el 80 o 70% estaban en ese 2D al principio, que lo pasaban a moler en ese 3D después. Y por último, lo que me hace mucho sentido, que comentaba Manuel al comienzo, el tema de la interferencia, que son la forma más práctica de cuantificar esto. Y en la práctica dijimos un objetivo súper práctico: hay que disminuir las brechas de diseño, que lo tradujimos en la práctica en medir RDI, para poder reducir los impactos en costo y en plazo. ¿Ya? Y también lo que hicimos para poder plantear esto es medir cuánta RDI teníamos los proyectos anteriores y cuantificar, ¿cierto?, cuánto del costo que teníamos dentro de la organización. Empezamos con esta metodología y nos encontramos con un gran problema, que yo creo que pasa muchas veces cuando entra un mandante y empieza a trabajar con el modelo y tiene que trabajar con una constructora, tiene que trabajar con los especialistas que te diseñan el proyecto, es para qué sirve o cuáles son los usos o los objetivos que cada uno tiene. Entonces, la mesa de las conversaciones, que nos pasó mucho, y lo entretenido acá, donde están dentro del mismo grupo, hay una conversación un poquito más franca, y uno podría abrir esa conversación más franca, era, oye, ¿sabes qué? Estas son cosas muy, muy distintas, yo lo ocupo para una cosa y lo ocupo para otra. Entonces, paramos la implementación de la metodología probablemente tal, y nos concentramos en responder esa hipótesis. O sea, son usos totalmente distintos que tienen estas dos empresas por proyecto, y hubo, hay una conversa mucho más larga y detallada, pero en la práctica nos encontramos fue que las dos empresas declaraban como temas súper importantes los mismos tres conceptos, solo que tal vez los miraban de un prisma diferente, ¿no?
Por un lado, ¿ya? Estaba la inmobiliaria, ¿cierto? Que su principal tema era tener una buena coordinación de especialidades para poder evitar futuro adicional en la obra. La constructora también necesitaba lo mismo, pero le quería dar otro uso. Era para evitar errores y mejora de productividad, más allá que los pueda cobrar, quiera o no quiera, igual le afecta a su productividad. Entonces no es una cuestión que gane tanto tampoco. Después lo segundo es análisis de sensibilidad del presupuesto, realmente en la etapa de diseño poder tener estos ejercicios. Por otra parte, la constructora también, o sea, ¿qué constructora no quiere tener una herramienta que puede extraer toda la información ubicada con lujo de detalle? El tema de ubicación es certera, misma lógica, pero también cuantificaciones para el tema de productividad. Un poco lo que les quiero transmitir acá o ejemplificar que esos mismos problemas que ocurren en cada uno de los proyectos le tuvimos que dedicar harto tiempo, aun cuando eran empresas, ¿cierto? Hermanas, sentarnos, conversar y escucharnos, ¿cierto? Y poder identificar bien cuáles son las necesidades de este proyecto para poder ahí realmente liberar o sacarle todo el potencial que esperaba. Y respondiendo a la pregunta ahí que me hicieron hace un rato, terminamos concentrándonos todos, dejando los proyectos en BIM 360, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, este traspaso. Habían ciertos ambientes que eran comunes, ocupando las herramientas que teníamos, ya la organización que a través del partner tecnológico que tenemos, que es Microsoft, pero obviamente el sacarle provecho acá a las herramientas que son dedicadas exclusivamente a estos modelos mucho mejor. Obviamente todo lo que es Revit, Mazeworks son herramientas que conocíamos de antes, sino que esta lo que busca o habilita es poder tener el flujo de información, aprobaciones y todo. Cada vez que nos toca con el equipo enfrentar un proyecto de transformación digital cualquiera sea, lo enfrentamos con estos 3 pilares de tecnologías, procesos y personas. Y es impresionante como esa como recomendación de libro que te tiran, dicen, oye, no te preocupes de la tecnología, preocúpate de los procesos de las personas, porque ahí es donde está el gran desafío y el trabajo colaborativo entre todas las partes y contrapartes que están trabajando. Acá es un hermoso ejemplo que se evidenció demasiado eso, o sea, logramos generar una mesa de trabajo, cada uno opinaba desde su expertise, aportando conocimiento y también desde su rol, para asegurarse que esté bien convenido, y había un montón de cosas que estaba como supuestamente súper claro quién era el responsable, y cuando uno ya afina flujo, esta información que la aprueba, que no la aprueba, después de aprobar él, quién más tiene que darle un visto bueno, o antes que lo reciba tal persona, o a la misma hora, cuando son los planos ya de la construcción, hubo un cambio que tengamos, empezábamos a darnos cuenta que no estaba tan clarito el responsable, ¿cierto? O qué es exactamente lo que tenía que revisar, y nos ayudó mucho a optimizar esos temas. Entonces, hoy día tenemos un ambiente común de datos, que es el BIM 360. Como les contaba al comienzo, nosotros tenemos un plan de transformación digital macro, y lo que estamos viendo ahora en la práctica es que este ambiente común de datos específico de los modelos esté contenido también en el ambiente común de datos general que estamos trabajando en Azure, cosa de tener también data de esa fuente y empezar a cruzarlas con todos los otros sistemas que se tienen. ¿Ya? Empezamos a detectar esta interferencia, todavía no logramos medir bien el cuánto han bajado, ¿ya? Pero sí el feeling es que a priori uno puede decir ya que hay un impacto positivo en esa línea. Estamos definiendo y tenemos como distintos documentos, detalles, pero hablamos siempre de 3 estándares y procedimientos que nos rige todo lo que estamos abordando, los roles, ¿cierto? Y los proyectos en la nube, ¿ya? Algo que nos sirvió mucho, y vuelvo al tema de que no es la tecnología, sino que el proceso es meternos muy en detalle en los documentos que teníamos como pautas de cómo se modela, ¿ya? Rodrigo. Cosa que... Diego. No, Manuel, por acá. Manuel, sorry. Sí. Oye, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, dale. ¿Cómo están abordando los diferentes roles o capacitación interna? ¿Están haciendo cursos? ¿Cómo están de alguna forma trabajando en los cargos, en los nuevos roles que necesitan para esta implementación BIM o trabajar básicamente con BIM? Como producto del análisis que se hizo de definir los roles, también nos define qué capacidades requiere cada uno de ellos.
Esto de partida en cualquier proyecto partimos con por llamarlo de alguna manera, un equipo piloto, ¿ya? En cada una de las unidades de negocio lo estamos planteando de esa manera. Y en la que ya tenemos más camino andado, la primera vez que lo hicimos fue ese análisis, definimos los roles con ese equipo como de muestra, y se hizo una revisión de las capacidades que ellos tenían. Ya nos dimos cuenta de cosas bastante entretenidas, ¿cierto? Había mucha gente que por motivación personal ya había adoptado cierta herramienta, tenía algunos cursos realizados, y habían otros que tenían roles críticos que tenían que saber ocupar perfectamente Navisworks, o tenían que entender cómo entrar a aplicar los flujos de información en el BIM 360 o distintas herramientas, y se le generó un plan de capacitación con esa lógica. Nos encanta contar también las cosas que no hemos caído. Muchas veces la tentación es partir con capacitaciones a fondo sin asegurarse que la persona que se está capacitando en un corto o mediano plazo tenga un modelo con un nivel de desarrollo que le pudiera sacar trote. Y las veces que caíamos en esa tentación de repente de sumar a alguien a un curso para poder rellenar, o hoy sabéis que está este tipo de tiempo libre, mandémoslo. Si no nos aseguramos que esa persona o rol tuviese un modelo después, que un proyecto en donde tuviese un modelo con un nivel de madurez alto, nos genera incluso a veces efectos contrarios. Así que en la práctica, en el mismo levantamiento tenemos definido los roles internos que existen, qué nivel o qué tareas específicas tiene que utilizar y qué herramientas necesita, eso como en el nivel bien específico y bien operativo, por ponerlo de otra manera, y también a su vez, que es clave, que también se entregue información o conocimiento a los gerentes que no necesariamente se van a meter a eso, pero sí es necesario entregarles herramientas para que sepan de qué se trata, ¿ya? Y de hecho todavía me acuerdo muy patente, y te cuento de una conversa que tuve con unos gerentes de proyecto hace ya a finales del 2019, si no me equivoco. Veníamos impulsando esto y esta metodología es clave, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Te dicen, no, la interferencia. Y dije, bueno, la interferencia en 2, 3 botones y te sale el resultado. O sea, lo importante es qué significa eso, cómo tratarla, cómo evitarla, toda la metodología. Y le explicaba un poco de qué se trataba. Y me escuchaba, ¿no? Sí, tienes razón, esto es importante. Y mandamos a los gerentes de proyecto a un curso súper bueno que tiene un foco más gerencial. Y después me lo topé de nuevo. Y me dice, oye, Rodrigo, mira, sabes que estuve en un curso, no sabía, se puede sacar la interferencia, que eso no es lo importante. Empezó a contar todo lo que yo le relataba, pero súper impresionante cuando todo el equipo a nivel de gerencial independiente que ocupa la herramienta entiende el alcance y a su vez también qué le pueden pedir a sus equipos qué hacer, ¿ya? O sea, no porque no tenga que meter las manos en el modelo significa que no tiene que saber nada de la metodología. Entonces lo abordamos a los dos niveles, ¿cierto? Como metodológico y entiéndete como temas más generales. Y a un segundo nivel como más táctico en base a los roles específicos que tienen que adoptar en la metodología. Volviendo a la presentación, bueno, y linkeándolo un poco con la pregunta que hacía Manuel. Rodrigo, te puedo interrumpir, aprovechando un poco el hilo Dale. y la conversación. Bueno, Ignacio Barra, soy nuevo en el grupo, así que aprovecho a presentarme. Bueno, quería saber más o menos el tema de las personas. Tú hablaste de los pilares, las personas son súper importantes, claramente. ¿Cómo lo han abordado internamente? ¿Se han tenido, o sea, crearon, no sé, una gerencia aparte, un área aparte, tuvieron que contratar gente? ¿Y cómo han incorporado al área de recursos humanos dentro de toda esta implementación, generando nuevos roles? Y también cómo han trabajado las personas que, como tú decías, en cierto modo, a veces, como decimos coloquialmente, no regan para el mismo lado. Se han tenido que desvincular gente porque simplemente no quieren subirse a esto. ¿Cómo lo han manejado dentro de esta implementación que estás realizando? Mira, no hemos tenido que llegar al punto en que a tener que desvincular a alguien porque no lo quiera adoptar. Lo que hemos aprendido muchas veces es que las transformaciones todo cambio la gente le tiene temor, ¿ya? Pero hay una explicación a una letra chica a eso, que de hecho me lo comentaba cuando hablaba un par de veces con Iván Vera, me decía, oye, las transformaciones que la gente le tiene miedo
son las transformaciones en que desconoce o que les va a afectar de forma negativa. Entonces, ¿cómo plantear estos cambios, estas transformaciones y hacerlos ver y trabajar con los equipos para mostrarles cuáles van a ser los beneficios que ustedes van a adquirir de ello? Entonces, basal para el tema de gestión del cambio, cómo evidenciar de manera concreta que estas nuevas implementaciones de tecnología no es que te vayan a quitar la pega, sino que te van a ayudar a enfrentar tu día a día de manera distinta y positiva. Y a su vez también que nos ha ocurrido en otros temas es como el cambio de pega va a generar otros roles. ¿Ya? De hecho, en tema del BIM le sacamos el jugo mucho cuando estuvimos en unos proyectos de industrialización que se linkean ciertos proyectos de industrialización con digitalización, que era la construcción modular de los baños, que lo tuvimos que digitalizar en detalle con BIM para poder saber y asegurarnos que lo que vamos a construir en fábrica llegará a terreno como correspondía. Entonces teníamos que hasta la abrazadera de todos los tubos estaba modelado con detallitos. ¿Y por qué te comento ese ejemplo? Porque la gran crítica que teníamos de esa nueva metodología es, oye, pero es que si el baño llega listo, pues a todos los que trabajan entre sus contratos para afuera. No, pues si el baño hay que construirlo igual. Entonces, lo que estamos haciendo es movilizar los espacios. Lo mismo nos pasa con esta metodología. El término con el equipo de personas, de hecho, pasó muy piola, pero me voy a confesar igual. Yo le preguntaba a Daniel a qué hora partíamos, porque justo tenía que dar la partida a un curso de metodología BIM hoy día también a las 9 de la mañana, entonces tenía que dar el vamos y ahí me sumé acá a la reunión. Y tenemos al equipo de personas fomentando y apoyándonos con todos los cursos de capacitaciones y formación con los equipos. Y la tercera pata, entonces por un lado está como cuando uno llega con el proyecto, todas estas transformaciones afecta a la gente y darle a entender que es un cambio y darle las miradas positivas que pueden haber y las oportunidades que pueden generar. Lo otro, el tema de formación. Y lo tercero, yo creo, para disminuir un poco el tema de personas, es el tema del por qué hacerlo. ¿Sí? Un por tema genérico. Por eso para mí era tan importante partir esta presentación con el propósito que nos planteamos. O sea, no estamos tomando la metodología BIM porque todos lo están haciendo y es una muy buena idea, sino que porque responde a un propósito que tiene una estrategia, esa estrategia tiene un foco y eso se traduce a esta metodología. Entonces, también ahí el equipo de personas está desarrollando todo un trabajo de poder hacer que los equipos entiendan, sientan y compartan el propósito de la organización, lo que ayuda y facilita la adopción de esta herramienta. Después ya, oye, ahora entiendo por qué, vamos. Yo creo que por esas tres listas no ha pasado. No sé si respondí bien ahí, Ignacio, la duda. Y linkeando un poco la pregunta ahí, Ignacio, con la slide en que estoy mostrando ahora, nos pasó mucho también, porque, no sé, ponte tuvo gente que cubicaban en el estudio. Habían equipos que estaban a full dedicados a cubicar, y cubicar. Si yo automatizo la cubicación, ¿significa que él se va a la casa? No, pues porque los roles que tú tomas se van mutando y cambiando porque necesitamos otras cosas. De hecho, lo que estamos buscando generar acá, y que ya por lo menos lo logramos en la primera vuelta, ahora la idea es aumentar las iteraciones que tenemos, es realmente hacer este ejercicio tan deseado que siempre ocurre en la etapa del desarrollo de un proyecto, es generar estas versiones, pero sistemáticas, o sea, es decir, cada cambio en el modelo que yo haga realmente se me traduzca al tiro al presupuesto del proyecto para saber cuál es el impacto real o no real. Rodrigo, hay un poquito, lo que hablaba yo de vinculación no iba relacionado en cierto modo a lo que se ganó con el tema BIM, sino que la gente que en cierto modo te atrasa a ti el proceso. O sea, hay gente definitivamente que dice, para mí esto es más pega, que a mí me pasaba antes de implementaciones, gente dice, oye, es más pega, y obviamente empiezan a contaminar un poco el resto. Entonces, no sé si se han encontrado en ese caso, me imagino que puede haber sido que sí, que en toda empresa hay gente que es más apta a estos cambios que otra, y hay gente que si tú te va retrasando el proceso y como decimos, la manzana podría te empieza a contaminar un poco al resto. En la visión, como la implementación. Sí, o sea, yo lo que te diría como gran conclusión que hemos tenido, no solamente en la implementación de la metodología BIM dentro del grupo, sino que también en otra implementación de transformación digitales, es que aun cuando hay veces que
puede ser que tomarnos el tiempo de convencer a esas personas, darle el espacio, discutir, dar instancias de mesa de trabajo para que se conversen las cosas, se puede ver como un camino más largo, pero una vez que te tomáis ese minuto y le dedicáis tiempo, y para serte franco, Ignacio, con este primer proyecto que lo partimos a principios del 2019, echamos a andar así como la definición concreta de la implementación de la metodología, oye, meses después. ¿Okay? Pero le dedicamos tiempo, pero si una vez que le dedicáis tiempo, esa inversión te rentabiliza al final de manera súper potente. O sea, me acuerdo que en ese tiempo habían dos gerentes de proyecto, uno de la inmobiliaria y la constructora, que tenían esta disyuntiva que te mostraba hace un rato de que eran muy contrarias. Es que yo no me quiero meter en esto porque la verdad es que ellos lo ven de manera distinta. Y nos tomamos el tiempo de hacer ver que, aun cuando tal vez el uso final que le iban a dar era distinto, pero el uso era común. Entonces, cuando realmente se asimiló esa similitud de objetivo, esta cuestión voló. Entonces, tal vez una opción que es muy válida, si uno quiere hacer esto mucho más rápido, es cambiar a los personajes y estar asegurado que estén 100% alineados con una línea. Pero habernos tomado el tiempo y hoy día estamos cosechando ese beneficio, que son quienes hoy día están impulsando la herramienta porque saben que es vital y entendieron el porqué de todo. ¿Ya? Así que ocurre, pasa, y por lo menos nuestro aprendizaje es que hay que dedicarle tiempo. Porque si le dedicas tiempo es una inversión, porque después te va a agarrar un ritmo que te va a ahorrar mucho más tiempo en el periodo a largo plazo. Haciendo el símil de esta metodología, es como la integración temprana en la práctica. Tal vez el diseño te puede salir un poquito más largo, pero el proceso de construcción te va a salir mucho más corto o realista. En esta dinámica de gestión del cambio, la misma lógica. Y bueno, como explicaba acá, el ejercicio que estamos haciendo es generar todo esto de estándares, definiciones, roles, mandarlo a los especialistas, así modelamos nosotros, así vamos a traspasar los flujos de información para realmente tener estos modelos que no aparezcan las problemáticas, identificaciones, resoluciones que se resuelvan fácil, pero muy especialmente focalizados a la extracción de las cantidades directas para sumarlo al presto a través del COSIP, cosa que realmente generar este dinamismo en etapa de diseño real y no quedarnos solamente en que va a ser una versión, lo estudian completo, después viene otra, la segunda versión con otros cambios, sino que sea el mismo modelo y que sepamos realmente cuáles son esos cambios. Y aquí para adelante les voy a mostrar un par de ejemplos súper puntuales, son algunos nomás, de proyectos de innovación que han sido facilitados por la metodología. ¿De? En la práctica son 3, uno de industrialización y 2 de digitalización. Hay otros, ¿cierto? Pero es para poder acotar un poquito. Para toda esta metodología es clave el concepto, ¿cierto?, de integración temprana. Nosotros le damos súper fuerte a ese tema con el tema de la industrialización. Porque si no traemos a los actores en etapa temprana, con el detalle que se quiere, difícilmente uno llega a puerto. Y un ejemplo práctico es el proyecto de construcción modular de baño. Estamos viendo también ya otro recinto, pero aquí algo que nos ayudó bastante fue que el modelo del baño en específico estuviese detallado, pero así fino del mínimo detalle. O sea, cuánto era las uniones, dónde iban a ir ¿cómo se llama? Los pernos, ¿cierto? Dónde estábamos soldando, no soldando, cómo iba a ir el sello, con el tema de los ductos de agua caliente y fría. Ese yo creo que fue una cuestión que lo cambiamos ya 7.500 veces, para poder optimizar el mejor espacio y asegurarnos que en el minuto que estuviésemos trasladando el baño no tuviéramos ningún tipo de problemas. Como empezamos a modelar también cómo se iba a acceder para poder hacer las conexiones finales. Y probamos de distintas maneras, pero yo creo que una de las que nos sirvió mucho para ir probando todas las hipótesis que teníamos del proyecto de innovación en particular fue tener este modelo y la metodología detrás, que tuviese el sanitario, ¿cierto?, el arquitecto, la misma gente que ejecutó, ¿cierto?, los baños, que fue una co-creación que hicimos con Syntac.
nos ayudó un montón y no hubiera sido, creo, posible el proyecto si es que esto no lo hubiéramos tenido con un nivel de detalle importante, ¿ya? Y cosas tan simples y simpáticas también, que también para contarles también anécdotas, cuando el modelo tampoco no nos queda más, seguimos a parte física. Nos pasó que estábamos viendo este detalle y ya lo cambiamos a las versiones nuevas de los baños, pero en la primera versión teníamos un tema con cuando uno pone el baño tiene distintos niveles de piso, entonces hay que evaluar si lo enterrábamos a la losa o lo dejamos sobrepuesto. Y estaba la discusión si poníamos una junta o no. Entonces el arquitecto no quería la junta porque quedaba muy alta y la constructora no quería hacer el cambio de nivel porque era un cacho. Y lo que terminamos haciendo, ya el modelo ya no nos da la respuesta, y lo que hicimos fue imprimir en 3D un pedazo de cómo quedaría esta junta a la entrada del baño, y listo, lo pusimos en la mesa, y la decisión estaba ahí en la mesa, o sea, no, es demasiado, o sea, hablamos de, oye, tantos centímetros, pero cuando uno lo ve, lo toca, también sirve. Solo para contarles también esa anécdota que tuvimos ahí con el desarrollo de uno de los problemas que tuvimos con el baño. Y otro ejemplo práctico. Rodrigo, disculpa, es que veo Dale. una mano levantada. Parece alguien, Ya. hay una pregunta por ahí, Sí, ¿no? Daniel. Sí. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo, son 2 o 3 preguntas en realidad, pero la pregunta uno es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hemos visto con respecto a proyectos de edificación, pero usted tiene un área de montaje industrial cuando tienen que ir, por ejemplo, con una metodología incluyendo el BIM, pero que es Advanced Work Package, por ejemplo, para proyectos de CODEL, Antofagasta Mineral o BHP? ¿Cómo lo hacen? De partida, ¿cómo lo están abordando en términos de la metodología Advanced Work Package con la utilización de los modelos BIM, y donde vi, bueno, que tienen la utilización de los software para los usos, que nos están integrando algunos software que son importantes como para la industrialización, no en este caso, sino, pero para proyectos industriales, por ejemplo, Tecla o algunos otros software. Por ejemplo, ahí no trabaja ni Revit, no trabaja ni Navisworks, no trabaja ni Robot, ni nada de eso. ¿Cómo lo están haciendo o cómo lo van a abordar en el futuro próximo? Y lo segundo, si es que están sacando métricas para la productividad en la etapa de construcción, es decir, utilizando el modelo para obtener métricas de control y gestión de proyectos. Y cómo están llevando la gestión de la producción. Esas son como grandes preguntas que me saltan, digamos, de lo que puedo ver. Corrígeme si equivoco, entonces anoté el tema de cómo nos enfrentamos nosotros con los mandantes, ¿cierto? Y cómo la estrategia de poder trabajar esta metodología, ¿cómo se llama? Con los Advanced Work Package y el tema de la productividad. Obtención de datos, digamos. Claro, obtención de KPI. La gestión de obra, la práctica, cómo medir y linkear. Claro, ¿Sí? ¿Por ahí van las 3 preguntas? Son 3 puntos, claro. Una es cómo se aborda, digamos, los proyectos industriales con los mandantes en términos de Advanced Work Package. Esa es una. La segunda, el término de las métricas y la gestión de la producción en términos de la obra utilizando la metodología BIM. ¿Y qué pasa con el resto de los software que están dejando como un poco fuera, que no los logro ver, digamos, en términos de que les permitiría aumentar la productividad? Perfecto. Oye, mira, primero, con la primera parte de la pregunta, ha sido un gran desafío, como te mencionaba y adelantaba yo en la presentación. Con los primeros que partimos fue la pata más de edificación en altura. Y ha sido prácticamente, no porque en la minería o en industrial no lo tengan, sino que en la parte más de construcción fue donde primero empezó a aparecer de manera más eficiente. Los primeros problemas que teníamos, de hecho en el mismo minuto yo estaba trabajando con la constructora y con la inmobiliaria, empezamos a ver también con el área más cercana al segmento minero, industrial y celulosa, oye, ¿qué están haciendo con esto y cómo le podemos sacar provecho? Y para serte sincero, las primeras respuestas que me encontré es que todo llegaba con poca información, ¿ya? También hay roles distintos en los distintos como segmentos de negocio, o sea,
las cubicaciones, por ejemplo, en un proyecto de edificación es más responsabilidad de quien lo termina construyendo, pero en lo que es montaje minero industrial, el responsable de eso, de la cuantificación, es del mandante. O sea, te equivocaste en equivocar, el tema tú me entregaste el proyecto distinto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero tratar de responder con el primer punto? Es tanta la diferencia o que en este último año y medio ha cambiado de forma radical, creo yo, por la contingencia que estamos viendo a nivel mundial, ¿eh? Pero el punto de partida en relación de quien ejecutaba el proyecto de montaje con el mandante en términos de información de los modelos era bastante baja, ya la conexión que tenía. Entonces, todo lo que estamos hoy día viendo de cómo hacer los sets y separar el proyecto, pues, es algo que estamos hoy día entendiendo bien, ¿ya? Entonces, voy a responder sin responderte en la práctica, ¿ya? Porque lo estamos estudiando, lo estamos revisando y te diría que ha sido un desafío bien complejo, ¿ya? De dar vuelta el BIM Execution Plan que teníamos definido como tipo, para poder poner las propuestas y poder cuadrarnos con lo que nos pide un Codelco u otros mandantes, y de repente aparecen con planes que son totalmente independientes o distintos a lo que se están hablando de manera genérica. Lo que sí me gustaría reforzar o responderte son las otras dos líneas, en cómo empezar a poder medir la productividad en obra. Por lo menos nuestra visión de la metodología BIM no se nos queda simplemente en el modelo propiamente tal, sino que también dijimos, ¿sabes qué? Hay veces que es muy difícil tomar o tener nivel de detalle para poder programar mejor nuestra obra de los proyectos que teníamos en su minuto. Estoy hablando de hace 2 años, a diferencia de los últimos año y medio, ya están apareciendo mucha información en los modelos que ya nos están entregando las licitaciones. Ya se generó ese cambio de manera fuerte. Pero partimos con varios proyectos de levantamiento de la obra, ¿cierto? A través de levantar lo que tenemos, ¿cierto? A través de fotogrametría, a través de registros gráficos del terreno, y empezar también a cuantificar la productividad de esa manera. Tal vez es más engorrosa. Pero no está unido al modelo. Mira, lo que nos pasó, algo que empezamos a replicar en montaje, fue cruzar, o sea, algo que nos pasó en montaje que lo experimentamos a fondo en edificaciones y empezamos a ver cómo implementarlo, cómo escalarlo, es cruzar el modelo existente que había del proyecto con el levantamiento fotogramétrico. Entonces, la imagen que tengo acá en la presentación es del proyecto de Ritoria, pero también hicimos el mismo ejercicio con obra. Entonces, ahí podría identificar también, oye, estos son los sectores que estáis avanzando. No están linkeados, porque no hay un link de la fotogrametría propiamente tal, ni tampoco hemos automatizado todavía lo que tú puedes sacar de información de la fotogrametría y poder cruzarla con un avance para automatizar el avance que tienes en el modelo 3D, con lo que tú puedes llegar a levantar del modelo fotogramétrico. Hemos hecho un par de pruebas, ya sabemos que se puede hacer técnicamente, pero no lo hemos introducido dentro de nuestro flujo de trabajo ya propiamente tanto. Eso cuando mostraba antes, oye, ¿qué uso lo estamos probando y todavía no lo ejecutamos? Lo identificaba con eso. A lo que me refiero, Daniel, es que esta justo la de edificio, pero la práctica es cómo yo cruzo lo que yo tengo de un modelo 3D con la fotogrametría. Estamos probando esta misma concepto que te muestra la imagen, pero con modelos mineros, haciendo la prueba de concepto, si es que tiene sentido o no tiene sentido hacerlo, que tan fácil es. ¿Cuál es la problemática que nos enfrentamos? La problemática no es la tecnología, no es ¿cómo se llama? Cómo yo agarro levantamiento 9 puntos y lo cruzo, sino que es cómo hago que esta información sea algo de uso diario en la gente y cómo me aseguro que tenga esa información, es decir, el levantamiento en modelo que sería con la periodicidad que necesitamos para las tomas de decisiones en las reuniones de coordinación. Es como más el flujo de la información más que técnico netamente. Y la última pregunta que tiene que ver, que se están haciendo algún flujo, se llama la gestión de la producción con respecto al modelo BIM, tampoco lo están haciendo. Mira, eso es súper interesante, ¿eh? Porque eso se responde más con el ambiente común de datos, ¿ya?
porque pensar todo concentrado en el modelo BIM puramente, por lo menos nosotros no lo vemos como la línea estratégica que queremos seguir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En los mismos modelos que tenemos, ya tenemos esa información que la terminamos depositando en el ambiente común de datos macro, que lo tenemos en la nube de Azure y todas las herramientas de Microsoft. Empezáis a generar los reportes cruzados con lo que son herramientas tipo Power BI. Entonces, información que yo tengo con los distintos elementos de gestión de control, tanto temas contables de costos a través del ERP, como de herramientas como la que estamos ocupando también, que es Builder dentro de la organización, también la estamos sumando, bueno, con los distintos sistemas que tenemos dentro del ecosistema que tenemos dentro del grupo Echeverría Izquierdo, es ahí donde empezamos a cruzar la información. Si esa información se cruza en el modelo directamente, dependiendo de cuál, mayoritariamente en términos de productividad se extraen datos, cuantía, pero el dato como de terreno propiamente tal lo estamos obteniendo de esta otra herramienta y los cruzamos después a través de los reportes. Bueno, ahí se me corrió el último video que les tenía mostrando, y también son ejercicios prácticos de cómo, sin tener un modelo necesariamente detallado en 3D, igual uno puede ocupar otras formas de levantamiento de información más gráficas para poder ver temas más logísticos, que también lo hemos estado abordando. Eso. Oye, yo creo que la pregunta... Dale, Ignacio. Sí, Ignacio, un poco referido a lo anterior, entiendo que ustedes como grupo a lo mejor pueden tener su propia estándar, traspaso de información entre cada una de estas filiales que tienen, pero con lo externo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Están adaptándose? ¿Han tenido requerimientos desde externo con metodología BIM? ¿Les piden mediante el estándar nacional? Si así como ha sido la comunicación, efectivamente han tenido un trabajo más fluido. Es bien entretenida esa pregunta, en la que les comentaba que tenemos más avance, que es con la parte más de edificaciones. El primer prejuicio que había era que no se tenían especialistas que conocieran la metodología o modelaran, ¿ya? Yo creo que algo súper real, especialmente los que son eléctricos, sanitarios, son los que están un poquito más atrás, pero yo creo que es fácil, antes de la pandemia, ya estaban agarrando vuelo, y cuando tomamos la decisión en Cambiente de crear los modelos, la primera pregunta que nos hicimos fue, oye, ¿qué pasa si van a ocupar otro? La herramienta no te la limita, solamente es un poquito más difícil, pero no te va a hacer la limitancia. Pero te diste cuenta que en verdad igual habían especialistas, la mayoría tenía la licencia y no era tan difícil implementarlo. Lo más difícil, creo yo, fue el tema del modelo. O sea, oye, ¿cuál es la buena práctica que queremos adoptar? Y lo que hicimos fue definir un estándar de modelamiento, ¿ya? Que tiene que ver con la tipología de proyecto que uno está buscando, porque hay ciertos niveles que simplemente son muy distintos. O sea, un poco para donde andaba la pregunta de Daniel, que son proyectos industriales, el estándar de modelamiento no tiene nada que ver con lo que se tiene definido para un edificio, porque las problemáticas o las cosas que tú quieres asegurarte que estén bien modeladas, ¿cierto? Y modélame si los muros los vamos a hablar de piso a cielo o de piso a piso, esas cosas ni aparecen en el proyecto de piping que estáis mirando después en la celulosa. Entonces, en base a la tipología de proyecto, tenemos distintos estándares, y son estándares que, como les mostraba en la presentación, hay distintos roles dentro de la organización, y hay algunos que les toca ser de cara un poco como mandante en la práctica. Ellos tienen ya uno bien detallado de cómo esperan que se termine modelando para que todas las cosas que ocurren agua abajo funcionen. Y es distinto a quien se enfrenta como a quien lo contratan, ¿ya? Y en eso es un plan del proyecto específico mucho más flexible, porque depende mucho de cómo te va a llegar la información del mandante, que uno tiene que terminar ajustándose, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿cierto?, de la tipología de proyecto y el tipo de mandante que tenemos, el tipo de modelamiento que se tienen. Y si tenemos rol más mandante, lo terminamos aplicando.
tomamos obviamente el plan BIM en una ayuda, creo que lo comenté al comienzo, que te ayuda a hablar un mismo idioma, pero a su vez también tiene una adecuación, ¿no? Por ejemplo, en lo que hicimos en el proyecto de edificaciones, en la nomenclatura de los documentos, que también el plan BIM te hace una recomendación o un acuerdo, ahí me acuerdo que lo discutimos harto, que traía todas las posibles buenas prácticas que hay en distintas empresas. Entonces el chorizo del código, del plano, del modelo era larguísimo. Entonces claramente cada uno tiene que tener un nivel de adecuación en base a las prioridades que tiene el proyecto, lo uso, y no los roles como dentro del proyecto, sino estos roles dentro de tu cadena de valor, que claramente es muy distinto lo que estamos trabajando con Cherry Izquierdo Montaje dentro de la organización a lo que hemos hecho con la inmobiliaria, por darte los ejemplos súper prácticos. Oye, Rodrigo, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Manuel Saavedra acá. El tema que tú estás conversando me gusta harto, así que, y yo coordino el comité de estandarización. ¿No tienen algún estándar, aunque sea en la cabeza o redactado, que domine a nivel superior todos los proyectos y todas las tipologías a nivel más corporativo? De todo el grupo, no. Y no va a ser viable, como te comentaba hace un rato, porque ¿Por la qué? tipología... Porque es yo creo que hay cosa... cosas en común, hay cosas en común que a todos Sí, los proyectos que totalmente, podrías. totalmente de acuerdo. O sea, si el proyecto, no sé, la caseta de la recepción o la oficina que exista en la celulosa mapa que estamos construyendo, por ejemplo, la que se parece a un edificio, claramente hay similitudes súper concretas de modelamiento que uno puede tener en un edificio. Pero el corazón del proyecto, el que te importa más, ¿ya? Tiene cosas distintas porque son estructuras normalmente metálicas. Voy a poner cierto estanque o no sé, por proyecto minero, el chancador para el diseño de uno que están diseñando las fundaciones, necesita las vibraciones. Entonces, yo puedo poner, Manuel, siendo súper práctico, yo puedo poner todo bajo un mismo título, ¿ah? Pero claramente voy a tener ¿cómo se llama? El primer anexo y el segundo anexo con cierto nivel de diferencias porque tus proyectos son algo distinto. O sea, no son algo, son bastante distintos para la necesidad que se requiere del uso que ellos tienen. Y yo soy bien pragmático ahí, Manuel, ¿eh? Yo no creo que sean 5.000 tipos, pero hay ciertas buenas prácticas que tienen que ir todas consolidadas cuando son temas de edificación, por ejemplo, y otras que son más industriales, y tal vez se puede sumar un tercero que tenga más una lógica más de obra civil, ¿sí? Yo creo que la obra civil es un muy buen ejemplo. O sea, el estándar que tú quieres para poder modelar las distintas capas que tú tienes para poder medir el avance que tú tienes de una calle, va a ser muy distinto a la información que tú quieres ir obteniendo para poder medir el avance del edificio. Pueden ser que tengan ciertas conceptualizaciones comunes, pero el nivel de detalle que tú necesitas especificar en el estándar de modelación, que sí existe, porque lo tenemos tipificado por tipo de proyecto, entra a un nivel de detalle de, oye, quiero que la losa esté. Entonces, si tú le mandáis, oye, la separación de las losas, o modélame el muro de esta manera, cuando estáis viendo un proyecto vial, como que hay mucha No, sí, información que no le va... eso yo creo que no hay duda, ¿eh? Yo creo que tenéis Allá toda mi la razón. pregunta, eso me refiero como que van separados, ¿eh? A eso Pero me tú refiero tenías, con que... en un slide tú tenías la guía de modelación y al centro tenías un estándar como más genérico de gestión, que como para allá Sí. la pregunta, porque hay cosas muy comunes de gestión a todos los proyectos. Y va enlazado un poco Sí. con un comentario que hiciste de una parte Oye, del plan BIM en solo particular. para responder bien en particular ¿Sí? ahí, lo que sí hicimos ahí, tal vez entendí mal la pregunta, separamos los requerimientos técnicos con los requerimientos de gestión exactamente por lo que estamos conversando. El tema técnico nos referimos al cómo modelar, qué consideraciones tener, ¿ya? Que eso es muy propio del proyecto que tú vas a terminar construyendo. Pero la ejecución, el requerimiento más de la gestión propiamente tal del flujo de información de esos modelos, eso es muy similar para cualquier obra, porque tenemos oficinas técnicas en cada una de ellas, tenemos un cliente mandante en cada una de ellas, y ahí es donde está la similitud de 100%.
Ya. ¿Cachai? Y por eso, de hecho, lo terminamos separando en dos, y uno es muy replicable y el otro es muy específico. Claro, que bueno, no alcanza tiempo, pero a mí me habría encantado revisar el índice a grosso modo de ese documento, habría sido espectacular. Pero para otra, ahí tenemos otra sesión. Y una pequeña cosita que dijiste, que con respecto al estándar BIM para proyectos públicos, hablaste de la codificación de archivos, que no te calzaba o que tuvieron que modificarla según lo que promueve el estándar BIM para proyectos públicos. ¿Cierto? No, sí, a ver, te repito un poco por si aquí hay una duda. Vale. Era un ejemplo que contiene todas las prácticas que tienen las distintas empresas, por lo menos así lo vimos. Y habían ¿Ya? cosas que redundaban para algunas cosas, para algún tipo de proyecto. Por ejemplo, me acuerdo que era como zona o algo así, ¿Sí? que lo terminamos sacando porque para algún tipo de proyecto no nos aportaba, ¿sabes? Y un Ya. poco pasa lo mismo que te respondí hace un rato, que depende del tipo de proyecto, y hay algunas cosas que para ese proyecto en específico redundan y otras cosas que son súper útiles. Nosotros, ¿cómo lo entendimos? Como, oye, aquí están todas las buenas prácticas, tienes que adoptarlo, eligiendo, ¿cierto?, los segmentos de esta codificación que sea lo más idóneo para esta tipología de proyecto que estáis ejecutando. ¿Sabes? Porque no sé si estamos de acuerdo ahí, Manuel, o no, pero ocupar la codificación completa, como se plantea en el documento, para algunos proyectos puede ser un exceso No, sí, innecesario. yo te entiendo perfecto y comparto en algunas cosas contigo. Me gustaba la apreciación, porque una cosa, de ese tipo de cosas estamos y vamos a seguir conversando más detalladamente en el otro comentario. Entonces me gustó ese comentario tuyo. Gracias. Buenísimo. Daniel. Sí, otra. Sí, Manuel, no sé si habrá por ahí alguna pregunta con respecto más al rol del mandante. No sé si... Es que básicamente lo que propone Rodrigo, un poco ya concluyendo por el tema de la hora, básicamente esto es top-down, o sea, de arriba hacia abajo. Esta es una visión estratégica de la empresa y en ese sentido, esa quizás es la visión del mandante en este caso y que a mí me parece súper certera, independiente de que es un proceso de aprendizaje con diferentes pros y contras y cada empresa también es diferente. Rodrigo, aquí quizás una pregunta es, ¿qué espera finalmente el directorio de esta implementación? Así como básicamente mayor rentabilidad. Tú que eres básicamente el que comunica esta implementación quizás con el directorio y con las personas un poco más que ven más números globales. Independiente de que sea una visión estratégica para dónde va todo. ¿Te están pidiendo revisar números en algún momento que esto efectivamente va encaminado en aumentar rentabilidad, mejorar productividad y calidad? O sea, de hecho te puedo transparentar que tenemos la presión porque es donde el BIM está inserto dentro de lo que vemos de innovación. Tenemos la presión que de aquí al 2024 todos los proyectos de innovación y transformación digital que estén dentro de la organización nos ayuden a aumentar la rentabilidad en un 10% de la empresa, ¿ya? Eso trae doble beneficio, doble desafío, porque una cosa es llegar a ese 10%, es decir, que al 2024 si yo proyecto sin hacer nada a mantener el status quo, gano 100, implementando todo lo que estamos planteando hacer, deberíamos ganar 110. Dicho eso, doble desafío, porque una cosa es que tengamos ese 10 extra y el segundo desafío implícito es cómo medir esto, ¿ya? Para los que le ha tocado meterse en el tema de la medición del impacto concreto de la adopción de estas nuevas tecnologías, es un problema por sí mismo poder medirlo, porque hay algunos que tienen beneficios que son más intrínsecos. Algo que es como, no sé, hay algunos que les liberas tiempo. Esa persona se vuelve más productiva, pero ¿cómo realmente traduces esa productividad en algo concreto o derechamente preguntarse si es viable traducirlo en lo económico? Enhorabuena, hay proyectos que aportan en eso económico, hay otros que sabemos que hay que hacerlo igual porque son habilitantes para que ocurran los anteriores,
y otros simplemente una muy buena idea que ejecutarla igual, independiente si tenga o no un impacto económico directo. Pero en esas mediciones ya tenemos ya unos primeros números de lo que fue la gestión del 2020. Y en números macro, todos estos proyectos donde se suma también, como te mencionaba, dentro de esta línea, lo que es metodología BIM, ya vamos con un 2% que viene de proyectos de innovación. Y esperemos seguir el ritmo para poder llegar a cumplir ese tiempo, que nos tiene bien inquietantes. Así que sí, nos piden resultados, nos piden temas concretos, obviamente lo presentamos de manera agregada, pero hay que estar constantemente midiendo para ver cuál es el impacto concreto que nos entrega. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Para nosotros estamos muy agradecidos por este espacio que nos diste. Para el directorio de BIMforum, uno de los 5 ejes fundamentales para este año y los siguientes es el rol del mandante. Y con la presentación que tú nos has hecho, nos ayuda también a ir entendiendo al mandante sus necesidades, sus metas que tiene. Nosotros estamos esperamos que en el grupo de trabajo estamos trabajando para ver cómo poder ir ayudándolo. Así que en ese sentido, tu presentación nos ayuda bastante para ir entendiéndolo, ya que como se ha estado especificando, esto no es BIM por BIM, no es hacer las cosas porque sea bonito, sino hay un tema de por medio que tiene que ver con productividad, que tiene que ver con hacer las cosas mejor, con también ir innovando. Así que, Rodrigo, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por la brillante presentación. Estamos aquí para lo que necesites y esperamos volver a contar contigo en próxima instancia. Oye, no, muchas gracias por la invitación, creo que estuvo entretenido, salieron varias preguntas, ese es el principal indicador que uno tiene y nada, pues, le agradezco el espacio para compartir lo que estamos haciendo y nada, pues de seguir compartiendo ahí experiencia y aportando lo que se pueda. Perfecto. Sí, oye, invitadísimo para la próxima reunión, porque vamos a estar viendo el documento que comentó Manuel y ustedes están ahí, estuvieron participando, así que coméntame por interno si quieren invitar a más personas. De hecho, les vamos a enviar un correo también ahora, no sé si ya lo habremos mandado, pero vamos a mandarle un correo para que a todas las inmobiliarias que participaron para que estén en la próxima reunión. Eso. Un saludo a todos y que tengan un muy buen día. Chao, que estén bien. Gracias, Rodrigo. Chao. Hasta luego.